Tsunamis masivos, tornados destructivos, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. No, será mejor que tengas un seguro. Pero todas estas son catástrofes naturales menores comparadas con la erupción de un volcán. Algunos volcanes pueden destruir ciudades enteras, como ocurrió con Pompeya o con algunas islas del Océano Pacífico. Pero hay un tipo peligroso de erupción que puede destruir toda la vida del planeta. Este se llama balsato de inundación. Pero antes de nada hablemos sobre qué es un volcán. Ríos de metales líquidos calientes y rocas incandescentes fluyen por las profundidades de nuestro planeta. Y cuanto más profundos, más calientes están. La fuente de esta masa es el manto, que es la capa intermedia de la Tierra, situada entre el núcleo y la corteza. Estas corrientes ardientes se llaman magma y fluyen por todas partes. Pero no sentimos su calor debido a la gruesa capa de la corteza de nuestro planeta. El magma es más ligero que la corteza, por lo que siempre intenta salir a la superficie. Y en algunos lugares lo consigue. En los puntos de unión de las placas tectónicas, sale a la superficie cuando una placa se desplaza por debajo de otra más gruesa. Cuando el magma alcanza la superficie, se convierte en lava. Esta sustancia quema el suelo a su alrededor y se enfría rápidamente. Se endurece y forma una nueva capa de roca. Y la siguiente corriente de magma cae encima de esta. Así, una montaña empieza a formarse capa a capa a lo largo de millones de años. Y en su boca una falla de placas tectónicas salpica magma. Esta montaña se llama volcán. Escupe lava y ceniza al cielo, luego se duerme y vuelve a despertarse durante la actividad sísmica. Ahora imagina que varios volcanes gigantes empiezan a salpicar una cantidad infinita de magma. Este no se acaba y cubre todo un continente. A eso se le llama balsato de inundación o inundación balsática, y ocurrió una vez. Hace unos 252 millones de años, en la parte norte de nuestro planeta, se acumuló una gran cantidad de magma bajo la corteza terrestre. Trillones de toneladas de roca caliente se concentraron en un solo lugar en un territorio gigantesco. Y poco a poco toda esta energía ardiente empezó a filtrarse fuera del suelo. El gas caliente empezó a salir por distintos lugares de este territorio. El suelo temblaba sin cesar y la corteza se elevaba cientos de metros. Todo apuntaba a la proximidad de una catástrofe inminente. Y entonces, en un momento dado, el magma comenzó a brotar. Fuentes gigantes de fuego estallaron del suelo. ¿Conoces esos géiseres en Islandia? Pues imagina lo mismo, pero decenas de veces más alto y con lava caliente y ceniza en lugar de agua y vapor. Los flujos de ceniza y lava eran tan fuertes que llegaban hasta las nubes. Bajo la corteza terrestre había una gigantesca burbuja de magma y expulsaba chorros ardientes bajo la presión de la roca y el suelo. La grieta era cada vez mayor. El magma fluía por todas partes, tanto así que comenzó a llenar todo el continente norte. El torrente de lava se extendía cada vez más. Las corrientes de roca fundida parecían no tener fin. Capas de roca balsática fundida se superponían unas a otras, formando un gigantesco tsunami de lava de cerca de 50 metros de altura. Durante cientos de miles de años brotó de la tierra, inundando bosques, ríos, lagos y praderas. Al mismo tiempo, miles de millones de toneladas de ceniza volcánica se elevaron hacia el cielo, lo que pudo provocar un invierno volcánico, ya que el dióxido de azufre de la ceniza reflejaba los rayos del sol. Esto podría haber reducido la temperatura del continente en varios grados. Después, el polvo y la ceniza probablemente se condensaron y formaron nubes gigantes que regaron todo con lluvia ácida tóxica. Después, la lava enfriada formó un grueso escudo gigante que impedía que el magma se filtrara fuera de la interminable burbuja de fuego. La catástrofe global había terminado, pero solo por poco tiempo. Trillones de toneladas de magma seguían fluyendo bajo una gruesa capa de basalto sólido. Los ríos de fuego no podían alcanzar la cima, por lo que se expandieron hacia los lados. Como resultado de esta expansión, se formaron enormes redes bajo la gruesa roca. Corrían en distintas direcciones como una telaraña y calentaban la corteza terrestre. Los gases empezaron a salir de nuevo de debajo de la superficie. Allí se acumuló cada vez más energía hasta que se produjo una explosión de una fuerza inimaginable.
Además del magma, escaparon a la superficie dióxido de carbono y cenizas. Llenaron la atmósfera y provocaron un efecto invernadero. La temperatura de todo el planeta aumentó varios grados. Esta liberación provocó otra catástrofe que comenzó en el océano. Había depósitos de metano, un gas explosivo en el lecho marino. Bajo el agua helada, este estaba congelado y era inofensivo. Pero el efecto invernadero de la atmósfera calentó todo el océano. Millones de toneladas de metano empezaron a subir a la superficie. Este gas es más potente que el dióxido de carbono. Por eso, cuando entró en la atmósfera, las temperaturas de la Tierra volvieron a aumentar. Todo el globo se convirtió en una sauna caliente. En lugares antes frescos y húmedos, la temperatura alcanzó las del Sahara moderno. Por supuesto, la mayoría de los animales e insectos no pudieron sobrevivir a semejante cataclismo, pero la vida oceánica sufrió mucho más. El calor y el metano redujeron la cantidad de oxígeno en el agua. Los peces y otras especies marinas no podían sobrevivir en estas condiciones. Aparecieron nuevos problemas cuando las bacterias anaerobias empezaron a multiplicarse en el océano sin oxígeno. Se alimentaban de metano y dióxido de carbono y liberaban sulfuro de hidrógeno, una sustancia tóxica que envenenaba aún más el agua. Cerca del 75% de los animales terrestres y el 95% de los habitantes de los océanos se extinguieron. Esta erupción de Balsato fue la única catástrofe en la historia del planeta que destruyó casi todas las plantas y redujo considerablemente la población de insectos, aunque varias especies de los animales más resistentes lograron sobrevivir a estas condiciones. El planeta tardó unos 10 millones de años en recuperarse por completo. Después, la evolución inició un nuevo proceso de desarrollo de la vida. Y aquí hay dos noticias. La mala es que las inundaciones balsáticas volverán a producirse y no serán menos devastadoras que hace 252 millones de años. La buena es que ocurrirá dentro de cientos de millones de años. Pero cuando eso ocurra, la humanidad tendrá que estar preparada. Comenzará en el fondo del océano. Primero, fuentes de lava de kilómetros de altura empezarán a hervir y emitirán dióxido de azufre a la atmósfera, donde reflejará la luz solar. Junto con la ceniza y el magma, una enorme cantidad de vapor de agua se elevará en el aire. El ganado no sobrevivirá y la gente tendrá problemas respiratorios. La lluvia ácida y el aumento de la humedad causado por la evaporación de los océanos provocarán la corrosión de los edificios. Se cancelarán todos los vuelos. La gente tendrá que llevar máscaras antigas. Muchos animales no podrán soportar esta erupción, pero los humanos se adaptarán rápidamente. Sin embargo, luego vendrá otra y otra erupción, y esta catástrofe sin fin agotará pronto los recursos de la humanidad. Las plantas y los árboles no se recuperarán tan rápido, y la producción de oxígeno se reducirá considerablemente. Esperemos que para entonces la humanidad haya colonizado otros planetas, incluidos los que están fuera del sistema solar. Y ahora volvamos al presente. Alrededor del 70% de la actividad sísmica asociada a los volcanes se produce bajo el agua. Así que veamos cómo funcionan los volcanes ordinarios en el fondo del océano. El agua, al igual que la Tierra, descansa sobre placas tectónicas. Por lo tanto, si su estructura se rompe en las juntas, el magma se filtra a través de ellas. Pero a diferencia de los volcanes terrestres, aquí la lava no se extiende en distintas direcciones quemando todo lo que encuentra. Se solidifica bajo la presión del agua fría. Los volcanes submarinos pueden entrar en erupción durante mucho tiempo con pausas intermedias. El magma cubre el lecho marino. Al cabo de otros 100 o 1000 años, comienza una nueva erupción y se forma una nueva capa de roca sobre la anterior. Durante millones de años, capa por capa el magma va subiendo. Y entonces, un día, un volcán surge del agua. El magma salpica fuera de él y aumenta su altura. Y ahora tenemos una gran isla volcánica. Entonces el volcán se duerme y aparece la vida en el pedazo de tierra recién formado. El magma fluye desde el manto del planeta, lleno de diversos elementos químicos. Esta mezcla caliente satura el suelo de sustancias útiles y de esta forma favorece el crecimiento de plantas y árboles.
Entonces llegan pájaros y otros animales y la isla volcánica se convierte en un paraíso. Aunque luego aparecen los humanos y pavimentan el paraíso para poner un aparcamiento y una franquicia de hamburgueserías. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro, pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios.
Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia, y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Y eso está bien. Imagina un tigre. Los tigres son conocidos por sus hermosas rayas que se mantienen siempre iguales. Sin embargo, imagina si las rayas del tigre pudieran cambiar su tamaño, su posición y sus colores de vez en cuando. Sería mágico, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que sucede con uno de los titanes de nuestro sistema solar, Júpiter. ¿Por qué y cómo? Bueno, los astrónomos podrían tener la respuesta. Vamos a ver. Júpiter es un planeta enorme y fascinante. Cuando observas su imagen desde lejos, es como ver un hermoso amanecer. Aquí tenemos toda una gama de colores, desde suaves amarillos cremosos hasta marrones caramelo, incluyendo algunas tonalidades de azul. Júpiter es un lugar fascinante compuesto principalmente de hidrógeno y helio, al igual que nuestro Sol. Sin embargo, no acumuló suficiente material durante su formación para llegar a ser una estrella. En cambio, se convirtió en una colosal bola de gas en la que cabrían más de 1,300 tierras.
Júpiter tiene unos patrones interesantes de nubes oscuras y claras que circundan el planeta en bandas alternas como gigantescas rayas. Las franjas oscuras se llaman cinturones y las más claras se llaman zonas. En realidad, comparte estas características con otros planetas. Tanto la Tierra como Júpiter tienen estos impresionantes patrones en sus atmósferas, solo que la Tierra posee unos pocos, mientras que Júpiter tiene muchos más. ¿Por qué estos cinturones son marrones y beige? Esto se puede explicar por la combinación de hidrógeno, helio y otros elementos traza que hay en la atmósfera del planeta. Es como mezclar diferentes colores de pintura para crear nuevas tonalidades. Estos cinturones crean hermosos patrones a lo largo de la atmósfera del planeta. Ahora, debido a que Júpiter tiene una atmósfera muy densa y un sistema meteorológico similar al de la Tierra, experimenta algunas tormentas extraordinarias. Así que, aunque estas franjas pueden parecer tranquilas y pacíficas, en realidad son parte de un agitado sistema climático. Es como una fiesta de tormentas interminable. Los cinturones y las zonas se mueven en direcciones opuestas alrededor del planeta. Los cinturones van en contra de la rotación de Júpiter, como nadar contra la corriente, mientras que las zonas la siguen, uniéndose al baile. Y no solo se mueven en diferentes direcciones, sino que también se encuentran en diferentes alturas en la atmósfera del planeta. Los cinturones son regiones donde los gases están ascendiendo como burbujas en una bebida gaseosa. Por lo tanto, las cimas de las nubes de los cinturones están más altas en el cielo que las cimas de las nubes de las zonas, que son regiones de hundimiento. Entonces, aunque la Tierra y Júpiter tienen esta similitud, su clima es completamente diferente. Es como comparar manzanas con naranjas. Una de las tormentas más famosas de Júpiter es la Gran Mancha Roja. Pero, ¿por qué tiene ese color? Bueno, eso es un poco misterioso. Los científicos creen que la tormenta se encuentra a mayor altitud que el resto de la atmósfera. Esto significa que recibe una dosis de luz solar más fuerte. Imagina estar de pie en la cima de una colina donde el sol brilla más en comparación con los alrededores. De una manera similar, la Gran Mancha Roja recibe más radiación solar. La tormenta también contiene algunas moléculas especiales en sus nubes, como amoníaco y acetileno. Cuando estas moléculas reciben esa radiación extra, reaccionan de una manera única, lo que le da a la tormenta su distintivo color rojo. Es como un efecto especial en un teatro cósmico. Es cierto, las rayas se ven geniales, pero ¿cuál es el gran misterio que las rodea? Verás, un día los científicos decidieron analizar datos del interior de Júpiter a unos 50 kilómetros bajo su superficie, y después de husmear en los secretos del gigante, notaron algo extraño. Cuando observaron a Júpiter utilizando un tipo especial de luz llamada infrarroja, los colores de sus franjas se intercambiaron. Las bandas de luz que eran pálidas y cremosas en las imágenes normales se oscurecieron en la vista infrarroja. Las bandas oscuras que antes eran cinturones ahora brillaban intensamente en el infrarrojo. Esto sugiere algo interesante. Los cinturones de Júpiter tienen coberturas de nubes más delgadas que las zonas. Es como si los cinturones estuvieran vistiendo atuendos translúcidos, mientras que las zonas tienen nubes más densas, como chaquetas esponjosas. Por lo tanto, lo que vemos como bandas oscuras en las imágenes normales resultan ser brillantes en el infrarrojo, lo que insinúa que los cinturones tienen menos material de nubes bloqueando la luz. Pero aquí está la parte más extraña. Cada pocos años algo cambia. Es como si el clima de Júpiter pasara por una montaña rusa salvaje. Los colores de las franjas pueden cambiar y todo el patrón del clima se vuelve caótico por un tiempo. Los científicos se han estado preguntando por qué sucede esto. Por lo tanto, han decidido utilizar una nave espacial llamada Juno para investigar este fenómeno. Desde 2016, Juno ha estado reuniendo mucha información sobre Júpiter, como un espía que recolecta pistas. Una de las cosas que Juno ha observado es el campo magnético de Júpiter. Al igual que la Tierra, Júpiter tiene un campo magnético. Es como una burbuja invisible que rodea el planeta extendiéndose hacia el espacio. Este campo magnético es realmente importante porque protege al planeta y a todo lo que hay en él. Actúa como un escudo contra las partículas dañinas del espacio, como las que provienen del Sol. Pero Júpiter es mucho más grande que la Tierra, por lo que su escudo protector es mucho más fuerte. Los campos magnéticos son generados por algo llamado dínamo.
que es un gran fluido conductor que se mueve como un remolino dentro del planeta. Este fluido avanza y rota, algo parecido a una fiesta de baile que sucede en lo profundo del planeta. Entonces, los científicos han estado observando los datos recopilados por Juno a lo largo de los años y han notado algo interesante. El campo magnético de Júpiter tiene sus propios pequeños movimientos, algo así como cuando ves olas en el océano. Los científicos llaman a estos movimientos oscilaciones torsionales, que es solo una forma elegante de decir movimientos ondulantes. Es como si Júpiter estuviera haciendo su propio baile magnético. Bien, imaginemos que el interior de Júpiter es como una gran olla de sopa hirviendo. En las profundidades existen corrientes lentas que llevan el calor hacia arriba, al igual que una cinta transportadora. Este calor finalmente llega a la parte superior, donde vemos las nubes. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Imagina que alguien comienza a revolver la sopa muy rápido con una cuchara. Esos movimientos magnéticos ondulatorios, las oscilaciones torsionales, actúan justo como esa cuchara. Crean una perturbación que desordena las corrientes lentas. Entonces esta perturbación tiene un gran impacto en el clima de Júpiter. Es como subir la temperatura en la cocina y cambiar la forma en que se cocina la sopa. Los patrones de ascenso y descenso de las nubes se mezclan, entonces se forma un torbellino en la sopa. Nuestros astutos científicos también notaron algo especial cerca del ecuador de Júpiter. Descubrieron un punto concentrado de magnetismo llamado el Gran Punto Azul. ¿Y sabes qué? Este punto está disminuyendo su velocidad, como si estuviera tomando un descanso de su movimiento habitualmente rápido. Esto sugiere que está por comenzar un nuevo tipo de movimiento ondulatorio, una nueva danza. Estos movimientos magnéticos ondulantes, las oscilaciones torsionales, interrumpen las corrientes lentas dentro de Júpiter, alterando los patrones de las nubes y causando un clima impredecible. Y cuando los científicos calcularon el tiempo que lleva que ocurran estos movimientos en forma de onda, descubrieron que coinciden con los mismos periodos en que las rayas de Júpiter cambian. Entonces, en términos simples, los científicos piensan que estos movimientos ondulatorios en el campo magnético de Júpiter son los que causan los cambios en las franjas. Las piezas del rompecabezas encajan. Los científicos aún están tratando de comprender por qué ocurre esto, pero es un emocionante avance para desentrañar los misterios de nuestro inmenso universo. Pero aún quedan algunos misterios por resolver. Para encontrar más respuestas, los científicos necesitan seguir monitoreando a Júpiter de cerca en el futuro. Al observar cómo cambian las nubes, pueden verificar si su teoría es correcta o si necesita algunos ajustes. Desde sus enormes tormentas hasta sus coloridos cinturones, Júpiter nunca deja de asombrarnos con sus maravillas. Puede que no se haya encendido como una estrella, pero brilla intensamente como un gigante gaseoso, cautivándonos con su tamaño y su belleza. Así que mantén viva tu curiosidad y siempre apunta a las estrellas. Es oficial. Un día ya no durará 24 horas. La Tierra ahora está girando más rápido, literalmente, y nuestros días se van a acortar. Por el momento, se cree que el día más corto ocurrió el 10 de julio de 2025. Fue más corto, no por mucho, solo una fracción de segundo, 1,36 milisegundos según la mayoría de las fuentes, pero aún así. Y todo esto debido a la posición de la Luna que interfiere con la rotación de la Tierra lo suficiente para acelerar las cosas. Si resulta que no es algo de una sola vez y la Tierra sigue girando más rápido, podría ser el inicio de un gran lío. Todo lo relacionado con el tiempo, como el GPS, el Internet, los relojes atómicos e incluso cómo los países mantienen el tiempo, depende de que el día tenga 24 horas. Pero si el planeta acelera, esos sistemas podrían volverse un desastre total. Los relojes se desajustarían por completo y todo lo que requiere una sincronización perfecta podría salir mal. Estamos hablando de más que unos pocos segundos perdidos. Esto podría trastocar todo: vuelos, transferencias de dinero, básicamente cómo vivimos día a día. Tendremos que replantearnos cómo medimos el tiempo. ¿Estás listo para ese tipo de caos? Ahora, normalmente un día dura 24 horas u 86.400 segundos, porque eso es lo que tarda el planeta en dar una vuelta completa. Pero la rotación de la Tierra no siempre es estable. Muchas cosas le afectan, como la posición del Sol y la Luna o la manera en que está equilibrada la masa del planeta. La Tierra es como un trompo gigante que cualquier cosa puede hacer perder el ritmo.
Pero nuestro planeta se ha estado desacelerando durante muchísimo tiempo. Porque, según los científicos, hace aproximadamente 1 o 2 mil millones de años, un día solo duraba 19 horas. No porque el planeta fuera perezoso ni nada de eso, nada que ver. Era culpa de la Luna. Estaba mucho más cerca de nosotros en ese entonces. Su gravedad ejercía una atracción más fuerte y eso hacía que la Tierra girara más rápido. Y ese giro más veloz significaba días más cortos. La cuestión es que la Luna se está alejando lentamente de la Tierra, y a medida que lo hace, su rotación se ralentiza y nuestros días se alargan con el tiempo. Pero durante esa ventana de 1.000 millones de años, algo extraño sucedió. La Luna simplemente quedó suspendida a cierta distancia. No se alejaba, no ejercía una mayor atracción. Fue como si se hubiera detenido. Ese espacio de tiempo nos encerró en días de 19 horas durante lo que los científicos ahora denominan como 1.000 millones aburridos. Fue una época en la que prácticamente todo en la Tierra se desaceleró. La actividad tectónica era estable, el clima no tenía comportamientos extraños e incluso la vida se encontraba en una especie de meseta. Ahora adentrémonos en la parte científica. La gravedad de la Luna controla nuestras mareas oceánicas y eso es lo que desacelera la rotación de la Tierra. Pero el Sol también ejerce una fuerza sobre la Tierra, solo que de una manera diferente. Cuando la luz solar incide en la superficie terrestre y la calienta, eso genera lo que se llama mareas atmosféricas solares, y esas pueden de hecho acelerar la rotación de la Tierra. En este momento, las mareas gravitacionales de la Luna son aproximadamente el doble de fuertes que las mareas atmosféricas del Sol, lo que significa que la Luna es la responsable del giro de la Tierra. Pero durante el 1.000 millones aburridos, el Sol y la Luna estaban básicamente en un tira y afloja con igual fuerza. Este fenómeno se llama resonancia de las mareas. Es como si la Tierra hubiera presionado un botón de pausa cósmico. Si la Luna no se hubiera alejado, quizá todavía estaríamos viviendo en un mundo con días de 19 horas. En estos días, la Luna todavía se aleja de nosotros, y debido a eso nuestros días se están volviendo lentamente más largos. Hasta hace poco, las cosas se han vuelto extrañas. En los últimos años, los científicos notaron que la Tierra no ha estado siguiendo el calendario. De hecho, ha estado girando más rápido, y me refiero a una velocidad récord. En 2020, la Tierra comenzó a acelerar más de lo que lo había hecho desde que los científicos empezaron a medirla en los años 70. Luego llegó el 5 de julio de 2024, el día más corto jamás registrado. Perdimos 1,66 milisegundos. No es gran cosa si solo estás viendo videos en YouTube, pero a escala planetaria es bastante significativo. Ahora volvamos al 10 de julio de 2025. En esa fecha, la Luna estaba situada muy arriba cerca de los polos, muy lejos del ecuador de la Tierra. Y eso cambió el juego. Cuando la Luna se encuentra más cerca de los polos, altera la rotación de la Tierra y hace que nuestros días sean un poco más cortos. Ese tipo de cambio no es inusual. La rotación de la Tierra siempre ha tenido altibajos, pero hoy la Luna no es el único factor. Según la NASA, la actividad humana también está cambiando cómo gira la Tierra. Entre el año 2000 y 2018, el movimiento de hielo y el bombeo de agua subterránea alrededor del planeta desplazó suficiente masa como para añadir 1,33 milisegundos a nuestros días por siglo. Los desastres naturales también pueden desordenar las cosas. ¿Recuerdas el terremoto masivo que golpeó a Japón en 2011? En realidad acortó el día de la Tierra en 1,8 microsegundos. Solo un terremoto, un pequeño impacto en el calendario del planeta, pero las consecuencias fueron catastróficas. El 11 de marzo de 2011, exactamente a las 2:46 p.m. de la hora local, un enorme terremoto sacudió la costa este de Japón. Estamos hablando de una magnitud 9, uno de los más grandes jamás registrados. El epicentro se ubicó aproximadamente a 128 kilómetros de Sendai y a más de 370 kilómetros de Tokio. La isla principal de Japón se desplazó 2,5 metros. Sí, el suelo se movió y ciudades enteras literalmente se deslizaron. Pero no solo sacudió edificios y desencadenó un tsunami. El terremoto fue tan fuerte que redistribuyó la masa de la Tierra, como mover pesos sobre un trompo en movimiento. Cuando haces eso, el trompo gira de manera diferente y lo mismo ocurrió con la Tierra. El movimiento de las placas tectónicas fue suficiente para modificar la rotación de todo el planeta. La cuestión es que el terremoto movió la Tierra y desplazó el eje de figura de la Tierra.
Ese es el eje alrededor del cual se equilibra la masa de nuestro planeta, en 16 centímetros y medio. Eso es distinto del eje de rotación norte-sur, sobre el cual rotamos diariamente a unos 1610 kilómetros por hora. Aún así, ese desplazamiento fue suficiente para hacer que la Tierra oscile de manera distinta mientras giraba. No inclinó todo el eje en el espacio. Solo cosas como la gravedad del Sol o la Luna pueden hacer eso. Pero aún así, fue un gran cambio, y no fue la primera vez que esto sucedió. El terremoto de Sumatra de 2004, con una sorprendente magnitud de 9,1, aceleró la rotación de la Tierra y redujo el día en 6,8 microsegundos. El terremoto de Chile de 2010 restó otros 1,26 microsegundos. Cada vez que uno de estos megaterremotos ocurre, es como si la Tierra recibiera una pequeña sacudida y empezara a girar apenas un poco más rápido. Y podría no ser el final. Por ejemplo, el terremoto del 11 de marzo desató más de 80 réplicas con magnitudes de 6 o superiores. Mucho después, algunas de esas réplicas aún estaban ajustando la duración del día. Era muy sutil, cambios en millonésimas de segundo, pero real. Pero la cuestión es que incluso las estaciones pueden afectar la velocidad a la que gira la Tierra. Un geofísico de la Universidad de Liverpool lo explicó de la siguiente manera: hay mucho más terreno en el hemisferio norte que en el sur. Entonces, durante el verano en el norte, los árboles crecen hojas y esa masa de hojas se mueve hacia arriba, más lejos del centro de la Tierra. Y suena bastante inofensivo, ¿verdad? Pero no, ese pequeño cambio en realidad ralentiza la rotación de nuestro planeta. Solo un poco. Piensa en un patinador artístico. Con los brazos hacia adentro gira más rápido. Con los brazos hacia afuera se ralentiza. Lo mismo ocurre con la Tierra. Cuando su masa se aleja del núcleo, rota más lentamente. Así que sí, en el verano la Tierra literalmente se relaja un poco, en términos de giro. Ahora, no te alarmes si de repente tu día parece más largo. Tu reloj seguirá marcando 24 horas. Así es como funciona nuestro sistema de tiempo. En cuanto a estas diferencias, son milisegundos. Ni siquiera lo notarías. Pero el problema es que con el tiempo todo se acumula. Si el planeta alguna vez girara tan lentamente que nos desviáramos más de 0,9 segundos, entonces tendríamos que hacer algo. Ahí es cuando interviene el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia. Estas son las personas que monitorean la rotación de la Tierra. Y si las cosas se desincronizan demasiado con nuestros relojes, agregan un segundo intercalar para arreglarlo. Sí, de vez en cuando literalmente añaden un segundo al reloj para mantener el tiempo de la Tierra en sintonía. Es como la versión del universo de una actualización de software. En cualquier caso, con la Luna alejándose lentamente y la Tierra calmándose, el hecho de que nuestro planeta de repente esté acelerando, aunque sea un poco, hace que tanto expertos como personas comunes levanten una ceja. Es un recordatorio de que incluso algo tan básico como un día no está grabado en piedra. El planeta se está moviendo más rápido. El tiempo literalmente se está escapando. Algo está cambiando. Viajar al espacio cuesta una fortuna, pero hay una forma de hacerlo asequible. Subes a un ascensor, presionas un botón y ¡voilá! Estás volando hacia las estrellas. Todo gracias a los nanotubos. Pero luego, algo golpea el ascensor en el camino. Estás atrapado dentro y ahora estás condenado a flotar en el espacio para siempre. Ahora, si quieres viajar al espacio, prepárate para desembolsar alrededor de $55 millones. Pero en un futuro cercano, probablemente podrás hacerlo con solo pulsar un botón sin quebrar tu presupuesto. Esto es porque los ascensores espaciales podrían entrar en juego. Aunque la idea de ascensores galácticos parezca sacada de una película de ciencia ficción, es una verdadera posibilidad que podría revolucionar los viajes espaciales. Con un costo estimado de $8,000 millones, los ascensores espaciales podrían ser una inversión única que nos duraría para siempre. Solo la NASA gasta alrededor de $2.7 millones en combustible para cohetes por minuto. Para lanzar un cohete, necesitan pagar hasta $100,780,000. Estos costos podrían reducirse significativamente con el uso de ascensores. La mayoría de los edificios superaltos en la Tierra tienen una fundación masiva para ayudar con su equilibrio y peso.
Al mirar hacia arriba, se hacen más y más delgados. Incluso el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, es masivo en la parte inferior y estrecho en la parte superior. Si quisiéramos construir algo como un ascensor gigantesco, necesitaríamos una cantidad enorme de concreto para construir una cimentación para él, lo cual iría en contra del objetivo de ahorrar algo de dinero. Ahora, toma un hilo, ata una bola en el extremo y comienza a girarlo. El hilo en tu mano se quedará en un lugar y la bola girará alrededor de tu mano. Esto se llama fuerza centrífuga y el ascensor funcionará de la misma manera. La bola será la base en el espacio y la cuerda colgará hacia la Tierra. La estación donde entraríamos al ascensor estaría en medio del Océano Atlántico y la línea se extendería desde allí. Para que esto sea posible, la línea debe estar perfectamente sincronizada con la rotación de la Tierra. De lo contrario, simplemente se rompería o se enrollaría alrededor de nuestro planeta como una bufanda. Además, la órbita que la línea estaría siguiendo debería ser un círculo perfecto porque ésta no podría acortarse ni extenderse. Se ha investigado un montón utilizando álgebra para encontrar la solución ideal. Un momento, ¿la álgebra servía para algo? Olvídalo. No te aburriré con matemáticas. Vayamos directamente al punto en el que la distancia precisa desde la estación en el Atlántico hasta la estación en el espacio debe ser de 36.000 kilómetros sobre la Tierra, lugar donde comienza la órbita geosíncrona. Allí, las 4 fuerzas externas son mucho más fuertes que la fuerza hacia abajo. Por eso, la estación se quedaría en un solo lugar. Cuando construyes una casa o un edificio, empiezas desde abajo y vas hacia arriba. Pero para crear esta maravilla de ingeniería, tendríamos que hacer todo al revés y empezar por la parte superior. El principal problema aquí sería el peso. Si la línea fuera demasiado pesada, interrumpiría la órbita y el montacargas de la cinta transportadora no funcionaría. Por lo tanto, necesitaríamos equilibrar la estación en el espacio para asegurar un funcionamiento impecable. El acero es uno de los materiales más resistentes en la Tierra. El cable de cada ascensor está hecho de acero, pero cuando necesitas un cable de 36.000 kilómetros de longitud, las cosas pueden complicarse. El acero es difícil de romper, pero es pesado, y cuando tienes que usar mucho, comienzan a surgir problemas. Usamos acero pesado frecuentemente en la construcción, pero contamos con materiales más ligeros que podrían generar menos presión en la estación y eliminar este problema. Además, la línea tendría que ser usada porque, en el punto final, habría casi cero estrés. Sin embargo, todavía tendría que ser más gruesa de lo que realmente se necesita debido a una serie de factores de seguridad. Al inicio, la cuerda sería de alrededor de 0.13 centímetros. Después de usar un poco de matemática complicada, podemos determinar el grosor al final, que es un número tan largo que no puedo pronunciarlo. Pero créeme, es muy grande. Entonces, el acero queda descartado de la lista. Otro candidato es el Kevlar, que tiene una resistencia 5 veces superior a la del acero. Y si agregamos a la mezcla materiales como el carbono y el titanio, la resistencia aumenta 10 veces más. La línea tendría un diámetro entre 80 y 170 metros. Esta medida es drásticamente menor al diámetro que podría tener un cable de acero. La mala noticia es que hacer esto resulta demasiado costoso. Por lo tanto, si no encontramos el medio ideal para construir el cable, la idea del ascensor espacial será simplemente una enorme pérdida de tiempo. Si tan solo tuviéramos algún material mágico ligero con una potencia de 60 gigapascales, que también tuviera una relación de conicidad de 1.6. Oh, espera, en realidad sí lo tenemos.
Se llama nanotubo de carbono. Tiene una resistencia de 130 gigapascales, que es mucho más de lo que necesitamos. Los nanotubos están hechos de carbono y son 100,000 veces más delgados que un cabello humano. Este material es sólido y tiene una buena capacidad conductiva, lo cual es posible gracias a su única estructura atómica. Usamos este producto en muchas cosas, desde baterías hasta óptica, y puede ser completamente modificado y adaptado para más usos. Bradley Edwards es el responsable de esta idea loca. La NASA estaba buscando nuevas innovaciones y dijeron: no hagan nada demasiado alocado y comiencen a construir un elevador espacial. Supongo que Bradley tomó esto como un desafío y comenzó a trabajar en eso. Edwards escribió un artículo sobre un transportador galáctico. Cuando lo publicó, esperaba que muchas personas encontraran errores en su trabajo, pero sorprendentemente nadie lo hizo. Lo que había hecho era perfecto. Se le ocurrió la idea de atar una línea de nanotubos a un cohete y lanzarla al espacio. El otro extremo de la cuerda caería a la Tierra, y los robots utilizarían esta cuerda para escalar y alargarla, para así comenzar a construir una estación espacial ascensor. Tras esto, el ascensor podría empezar a transportar todo, desde paneles solares hasta turistas. En el futuro, el turismo espacial podría ser totalmente posible. ¿Quién sabe? Incluso podríamos irnos de vacaciones al espacio. Hombre de la radio. Oye, ¿buscas algo de atmósfera para tu escapada? Bueno, no vengas aquí porque no tenemos ninguna. Ups, probablemente no es un buen eslogan publicitario, ¿verdad? Hace un par de años solo podíamos crear nanotubos de carbono microscópicos, pero con el paso del tiempo se ha realizado mucha más investigación para hacerlos más grandes. Ahora alcanzan hasta unos pocos centímetros. En 20 años podrían llegar a ser de kilómetros de largo. El carbono cuesta $28 por onza. Si hacemos los cálculos, veríamos que necesitaríamos aproximadamente $1,000 millones para construir el ascensor. Sí, suena costoso, pero es una solución a largo plazo para los viajes espaciales y en realidad podría ahorrar mucho dinero con el tiempo. Todo parece perfecto en papel, pero la razón principal por la que la NASA eligió no seguir adelante con este proyecto es que, en este momento, probablemente haya más de 128 millones de objetos flotando en órbita y podrían representar una verdadera amenaza para el ascensor. El elevador podría resistir algunos impactos de vez en cuando, pero recibir golpes sin parar no es parte del plan. Aún así, Bradley argumenta que toneladas de dispositivos de monitoreo rastrean los desechos espaciales. Por lo tanto, el ascensor podría evitarlos a todos. Si algo golpeara el ascensor o la línea se rompiera de alguna manera, las consecuencias no serían demasiado graves, siempre y cuando no hubiera pasajeros a bordo, por supuesto. Si la línea se cortara, el ascensor simplemente se desvanecería en el espacio, sin representar una amenaza para la gente en la Tierra. En Japón, ingenieros están intentando construir un ascensor espacial. Este también podría ser utilizado para la minería espacial. Podríamos cubrir fácilmente el costo total del ascensor recolectando asteroides, ya que algunos de ellos están compuestos por metales costosos. Podríamos extraer estos minerales y traerlos rápidamente de vuelta a la Tierra. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3,000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina.
También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odet con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria.
Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con dos lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana. Un equipo de arqueólogos realizó una excavación en el extremo norte de Zambia y encontró algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los primeros humanos. ¿Eso es un Walkman? No. Es una estructura de madera construida hace aproximadamente 500,000 de años, la más antigua de su tipo en la Tierra. La construcción consiste en 2 troncos que fueron tallados para ser ensamblados, algo similar a los Lincoln Logs, esos conjuntos de juguetes para construir.
No hay posibilidad de que dos troncos simplemente hayan flotado por el río y se hayan fusionado de forma natural en esa forma. Fueron tallados con herramientas afiladas antes de la aparición de los Homo sapiens o seres humanos modernos en África. Los investigadores no saben qué especie de humanos antiguos pudo haber creado algo así, pero eran bastante buenos con la planificación y quizá incluso usaron algún tipo de lenguaje para discutir sus proyectos de construcción. Eso también significa que no podemos estar tan seguros de que la gente de la Edad de Piedra haya sido simplemente nómadas errantes. Es posible que fueran más sedentarios de lo que pensábamos, con suficientes recursos como para permanecer en un lugar fijo. Encontrar objetos de madera de la Edad de Piedra es como buscar una aguja en un pajar porque se descomponen con el tiempo, al igual que Beethoven. Pero esto fue hallado en la zona de las Cataratas Kalambo, cerca de la frontera entre Zambia y Tanzania. La construcción podría haber sido un camino peatonal, un lugar de almacenamiento de leña o alimentos o una base para un refugio. Se conservó muy bien en sedimentos saturados de agua que carecían de oxígeno, por lo que la construcción se mantuvo fresca. El descubrimiento tiene marcas dejadas por las herramientas que se utilizaron para hacer que las dos piezas encajaran. Los arqueólogos también desenterraron 4 herramientas de madera antiguas en el sitio: una cuña, un palo de cavar, un tronco cortado y una rama con una muesca, y todas datan de hace más de 300.000 años. Los científicos analizaron los minerales en la arena alrededor de los objetos encontrados y utilizaron una técnica llamada datación por luminiscencia para determinar la edad de los hallazgos. Los expertos creen que deberían estudiar más sitios inundados porque podrían tener más ejemplos de carpintería antigua. Los arqueólogos deben ser muy cuidadosos al trabajar con estos hallazgos para no dañar la madera delicada, por lo que utilizan herramientas de plástico. El equipo que encontró la construcción tuvo que mantener la madera húmeda para que no perdiera rastros de actividad humana ni se rompiera. La llevaron al Reino Unido para estudiarla en tanques especiales para fotografía submarina. Allí, hicieron modelos tridimensionales del material. El artefacto de madera más antiguo encontrado hasta ahora es un trozo de tabla pulida de Israel, que tiene más de 780.000 años de antigüedad. También se han hallado algunas herramientas de madera para forrajeo de hace 400.000 años, pero ninguno de estos hallazgos es tan avanzado como la construcción de madera en África. Los científicos encontraron fibras de algodón en el antiguo Oriente Próximo que tienen 7.000 años de antigüedad, las más antiguas de su tipo. El lugar donde fueron halladas es como una cápsula del tiempo, con edificaciones de ladrillos de barro que albergan todo tipo de antigüedades, ofreciéndonos una mirada a cómo era la vida en aquel entonces. Ya han encontrado indicios de fiestas antiguas con lugares para almacenar alimentos. Normalmente, los objetos de esta época se convierten en polvo, pero gracias a microscopios avanzados, los expertos pueden profundizar en los sedimentos recolectados del sitio y descubrir todo tipo de restos orgánicos, incluyendo estos hilos de algodón. Antes se creía que los tejidos aquí eran hechos con plantas locales, pero parece que este algodón pudo haber viajado desde la región del Indo, que hoy corresponde al moderno Pakistán. El antiguo pueblo de Tel Tzaf podría haber estado más conectado de lo que pensábamos, siendo parte de alguna red de comercio internacional. Hay más pruebas que apoyan esta idea, como cuentas de Anatolia, Rumania y Egipto, y cerámica de otros países. El zapato de cuero más antiguo que se ha encontrado hasta ahora estuvo esperando 5.500 años en una cueva en la actual Armenia. Un arqueólogo británico tropezó con esta joya bajo un jarro roto en el fondo de un pozo. Junto al zapato se encontraban una escápula de ciervo, cuernos de cabra montés, una vértebra de pescado y algunos fragmentos de cerámica dispersos. Para mí, ese era el basurero de su ciudad. El zapato en sí es bastante simple, hecho de una sola pieza de cuero vacuno envuelta alrededor del pie derecho, unida con un cordón de cuero que pasa por ojales. Para mantener su forma, rellenaron el interior con algo de hierba. Los científicos no están seguros de quién usó este zapato, pero utilizaron la datación por radiocarbono para determinar su edad, junto con el relleno de hierba.
Estos zapatos se parecen mucho a los que todavía usan las personas en las Islas Aran de Irlanda. La misma tecnología y métodos utilizados para hacer estos zapatos perduraron en Europa hasta mediados del siglo XX. Cerca de Leipzig, excavadores encontraron una tumba de aproximadamente 2500 años antes de la era actual, repleta con más de 100 dientes de perro alineados de forma ordenada. Estos podrían haber sido parte de una solapa elegante para un bolso de mano. El cuero o la tela que los mantenía unidos probablemente desapareció con los siglos. Si es cierto, sería el bolso más antiguo del mundo, directamente de la Edad de Piedra. Utilizar dientes de perro en adornos para el cabello y collares tanto para hombres como para mujeres era una tendencia en aquel entonces, según los expertos. El dueño del artículo debió haber tenido un alto estatus social, a juzgar por la cantidad de materiales utilizados para hacerla, sin contar todos los perros desdentados. Parece que los instrumentos musicales más antiguos jamás creados por los humanos son flautas antiguas hechas de hueso de ave y marfil de mamut. Fueron descubiertas en una cueva al sur de Alemania, un lugar que muestra las primeras señales de asentamientos de humanos modernos en Europa. Utilizando la magia de la datación por carbono, los científicos determinaron que las flautas tienen alrededor de 42.000 años de antigüedad. Según los expertos, estos artilugios musicales podrían haber sido utilizados por diversión o durante ceremonias religiosas. Algunos creen que la música podría haber ayudado a los humanos a construir círculos sociales más grandes y expandir su territorio en comparación con los neandertales. Esos tipos desaparecieron de la historia hace unos 30.000 años. En el 2020, un equipo de científicos encontró una cuerda de un cuarto de 25 milímetros de largo en Francia. Los arqueólogos desenterraron un fragmento de cuerda junto a una herramienta de piedra. Tales fibras retorcidas podrían haberse utilizado para todo, desde hacer ropa hasta redes de pesca. En la prehistoria, esto era tecnología avanzada, y parece que los neandertales la dominaron. Los científicos ya sabían que estos humanos primitivos producían alquitrán de la corteza de abedul y que elaboraban cuentas de conchas. Incluso hay evidencia de arte neandertal. La sección de cuerdas y hallazgos similares demuestran que nuestros ancestros de hace miles de años no eran tan primitivos como a menudo se muestra en la cultura popular. A finales del siglo XIX, los franceses encontraron una losa de granito negro rota del año 196 antes de nuestra era. La piedra contenía un texto en 3 escrituras: griego antiguo, jeroglíficos egipcios y demótico. Un filólogo francés, Jean-François Champollion, fue el primero en descifrar el código. Logró correlacionar las letras griegas con las de la escritura egipcia. Finalmente, pudimos leer los jeroglíficos. El nombre de la pieza de granito que lo hizo posible fue la piedra Rosetta. Con su ayuda, entre otras cosas, los científicos lograron descifrar los registros en papiros sobre cómo se construyeron las pirámides en Egipto. Un arqueólogo británico, Sir Arthur Evans, excavó un extenso complejo palaciego en Knossos, Creta, Grecia, a principios del siglo XX. Este fue el centro de la cultura minoica. El palacio tenía más de 1000 habitaciones con pinturas coloridas de delfines, grifos y toros. Sin embargo, su mayor descubrimiento fue inicialmente pasado por alto: miles de tablillas de arcilla cocida. El incendio que destruyó el edificio ayudó a preservar las tablillas. Nadie podía leer las losas porque estaban en un idioma desconocido. La comunidad científica tuvo que esperar otro medio siglo antes de que Michael Ventris descifrara el código. Él era un arquitecto y criptógrafo inglés que había estudiado griego y latín. Descubrió que la escritura era una forma arcaica de griego. Era el lenguaje descifrado más antiguo de Europa, el lineal B. Durante la Edad de Bronce tardía, la civilización griega que utilizaba este sistema de escritura desapareció.